nos acompaña con sus palmas. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Como una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Como una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Como una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Como una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, decláralo. Yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.
Gracia y paz sean dadas a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos, que ahora mismo se están conectando a la Escuela del Espíritu. Esperamos que este tiempo sea un tiempo en el cual el Señor pueda añadir más de su gracia y más de su paz, para que cada uno de nosotros podamos expresar la medida de Cristo aquí en la tierra y podamos ser esa iglesia gloriosa que el Señor está y ha edificado, y esa generación que el Señor pueda usar para el beneficio de todos cuantos están alrededor de nosotros. Esperamos que este tiempo sea un tiempo en el cual usted y yo podamos entender, comprender a través del Espíritu Santo de Dios la responsabilidad que hoy tenemos. Que tú y yo, si tenemos a Cristo el Señor, tenemos frente a este sistema, frente a este mundo, y que la obra pública de Cristo se manifieste también a través de su iglesia. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora, que tú nos has permitido poder llegar a cada hombre, varón, mujer, en esta hora, y ser edificados, ser fortalecidos, y con la responsabilidad que tenemos cada uno de manifestar a Cristo el Señor. La tierra, la naturaleza, la creación, todos sufren por causa de que los hijos de Dios no hemos entendido la responsabilidad que tenemos como iglesia del Señor en este mundo. Somos la luz y la sal de este mundo. Por lo tanto, somos los que afectamos a todo este sistema. Padre, permite que tu luz, nuestros ojos espirituales sean abiertos, nuestros oídos sean abiertos, que la sabiduría de Dios venga a nuestras vidas, y que si alguno está enfermo, debilitado, en la medida que Cristo el Señor va creciendo en nosotros, Él va absorbiendo todo aquello que está mal en nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Estamos viendo cómo la nación que nace de Dios tiene que manifestar también la obra pública, como manifestó nuestro Señor Jesucristo, siendo nosotros su cuerpo, la extensión de su cuerpo. Por lo tanto, esa obra pública tiene que evidenciarse, así como cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y Él empezó a hacer su obra, donde la gente entendió, comprendió, al menos los que Dios les permitió entender, comprender que Él es el Señor. Tú y yo sencillamente podemos de manera personal disfrutar aquello que Cristo en la cruz fue y dijo: consumado es, todo está terminado. He terminado la obra como Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es porque Jesús, el Cristo, terminó toda la obra en la cruz. ¿Escuchó? Terminó toda la obra. No dejó nada inconcluso, nada por hacer. Cuando Él comienza algo, lo termina. Muchas veces nosotros empezamos a hacer cosas y en medio camino la dejamos, la abandonamos, desertamos, abortamos. Muchas veces el propósito eterno de Dios como generación. Ahora nosotros, por la salvación de la vida impartida en nuestra vida, podemos usufructuar de esa vida, la vida de Dios, y poder expresar esa vida, la vida de Dios, siendo Cristo el fundamento, sin duda alguna, el fundamento, el sostén de nuestra o de toda nuestra vida. La infraestructura básica, elemental, inamovible de nuestra vida es el Señor. Es por eso que el Evangelio se ha convertido en todo el mundo en el sostén de miles de personas, y es entonces donde el juicio
comenzó, porque hemos dicho que el juicio comienza cuando aparece la luz. Y esa luz vino a este mundo en la persona de Jesucristo. Claro, porque piense, ¿qué sucede cuando la obra de Dios comienza a perfeccionarse en nosotros? Bueno, cuando la obra de Dios comienza a perfeccionarse en nosotros, la buena obra de Dios comienza a perfeccionarse en ti, en mí, va sin duda alguna a aumentar la luz. Yo soy la luz, dijo Jesucristo. Entonces, ¿qué va a aumentar en nuestras vidas? Cristo, la luz. Y si aumenta la luz, va a aumentar sin duda alguna el juicio, porque la luz aumenta el juicio. Eso significa que Dios comienza a juzgar todo lo que está a nuestro alrededor. Así que si alguien ama más la mentira que la verdad, tú no tienes que salir a maldecir. Tú no tienes que salir con tus labios a juzgar y a decir, ya ves lo que va a pasar a este o a este otro o a aquel, salvo que tú tengas una palabra de Dios muy puntual. Porque si viene esa palabra con rebote, no quiero estar en esos zapatos. Porque toda palabra que tú digas siempre viene o puede venir con rebote. Así que nosotros juzgamos por la luz. Nunca olvides, nosotros juzgamos por la luz que hay en nosotros. Así que nosotros debemos de iluminar. Y la pregunta quizás tú te haces, ¿y cómo iluminamos? ¿Acaso siendo mentes brillantes? ¿Acaso teniendo ideas geniales? No. La buena obra en nosotros, creyendo que nosotros acaso somos Jesús, no, tampoco. Sencillamente, expresar la obra que comenzó el Señor en nuestra vida. Y esa obra no es lo mejor de tu temperamento, esa obra no es la sanidad de tu cuerpo, aunque puede ser el resultado, sin duda alguna. Esa buena obra no es que tú te cambies de auto, esa buena obra no es que tú te cambies de casa, esa buena obra no es tu ministerio, ni la multiplicación de la congregación en tener más personas. No, escuche por favor, esa no es la buena obra. La buena obra es la expresión de la vida del Espíritu a través de la persona de Cristo en nosotros. En luz, en amor, expresando una conducta mejorada, mía o tuya o como quiera que te llames. A Dios no le interesa tu conducta mejorada, sino la conducta y la expresión de la única buena obra, que es la vida de Cristo, la vida de su Hijo en mí y en ti. Por lo tanto, esta buena obra pública de Dios, anunciada por el Evangelio, es toda la tecnología de Dios para convertir al hombre en un ser que naturalmente reaccione con las reacciones de la vida de Dios. Cuando Jesús empezó a hablar de la semilla, por ejemplo, dice que la semilla cae. Dice el Señor, en parte cae, 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 cae. 4 veces. Esa palabra cae o cayó nos da a nosotros el entendimiento que cuando la semilla toca la tierra y la tierra es buena, puedes mirar en Mateo capítulo 13 la semilla del sembrador,
La semilla tiene la acción automática. Automática. Es una acción automática. La semilla comienza su proceso de germinación automáticamente. Y ese proceso de germinación es automático. Eso lo saben los agricultores. Nadie tiene que venir todos los días a orar. No necesita. Las semillas se siembran, y si la semilla es buena y también la tierra es buena, la cosecha es automática. Es que es automática. Si es buena la semilla y el corazón y la tierra que recibe también es buena, y si continuamos diciendo, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo no entiendo, y yo no sé cómo va a venir a ser en mí, etcétera, etcétera. Escuche, dice que es automática. Por eso la obra pública de Dios, la obra que Dios quiere hacer pública de Cristo a través de nosotros, la iglesia es automática. El evangelio se diferencia de la religión en que la religión te da un paso para cada cosa que tú tienes que hacer. Te va indicando paso a paso lo que tienes que hacer. En cambio, el evangelio automatiza. Piensa en una empresa donde todo se hacía manualmente. Ahora esa misma empresa donde todo es automatizado. No tienes que indicar qué es lo que tienes que hacer después de haber hecho una cosa y luego hacer otra cosa, sino que todo es automático. Es un proceso automático. Así que el evangelio te libra a ti de pensamientos que te tienen que estar cargando diciendo, ¿y cómo va a ser? Y luego de esto, ¿cómo va a ser? Y luego después de esto, ¿cómo va a ser? Etcétera. ¿Y sabes por qué? Porque es vida. Y vida es la respuesta automática. La semilla es Cristo, mismo obrando o sembrado en nosotros. Es la vida de Dios. Escuche, es la vida de Dios que ha sido sembrada o sembrado en nosotros, en cada uno de nosotros, que hemos creído en Jesucristo. Y la vida de Dios sembrada en nosotros tiene el principio para desarrollarse y llegar a la medida de la perfección. Por eso es que el evangelio es tecnología pura, purísima. Y es para convertir al hombre en un ser con respuesta naturalmente automático. La palabra automática significa literalmente guiado en sí mismo. Y esto es lo que hace la vida del Espíritu. Jesús les dijo a los discípulos, yo me voy, porque hasta ahora les he tenido que acarrear como un pastor a las ovejas, guiar, dirigir por acá, por acá, por acá. Personalmente yo he tenido que acarrearles, dice el Señor, por encima de ustedes. Jesús tuvo que andar con los discípulos, tuvo que darles de comer a los discípulos y a la gente, tuvo que quitarles la espada, le tuvo que pegar luego la oreja a uno que se había cortado con una espada de uno de los discípulos. El Señor anduvo con ellos, como ellos. Como dijo a Israel, yo he andado como gallina.
tratando de poner polluelos debajo de sus alas. Pero una vez que el Señor terminó la obra, y Él terminó la obra en Jesucristo, dice la palabra que les dijo, que el Señor les dijo, y vendrá a ustedes el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo también como se lo conoce. Y el Espíritu de Dios está para traernos la vida de Dios y para que nuestra respuesta a la fe sea automática. Y no tengo que estar pensando, diciendo, ¿y cómo tengo que ser para ser una buena persona? ¿Cómo tengo que ser para ser un buen creyente? ¿Tendré que leer las historias de Jesús para comportarme como Jesús? No. No es que yo me tengo que comportar con la conducta de Jesús. Yo debo tener la naturaleza de Jesucristo en mi vida, su naturaleza. Y la naturaleza de Cristo en mi vida nos va a ir llevando a medida que esa obra se va perfeccionando a reaccionar. ¿Cómo reaccionan naturalmente las personas cuando tienen una naturaleza natural, normal, automática? ¿Por qué? Porque son programados, escuche, son programados por su naturaleza o por su nueva naturaleza. Así que los hijos de Dios no somos personas bajo la tensión de y ahora, ¿cómo Dios lo hará? Para eso está la fe. Es claro que comenzó un juicio y este juicio no va a ser igual. No por el COVID, no por la pandemia. Este mundo no va a seguir igual. ¿Saben por qué? Porque la luz está llegando a la vida de los hijos de Dios. Y aquellos que aman la luz y la verdad, yo amo la luz y la verdad con mucho dolor, y espero que tú también. Porque cada vez que la luz aumenta, me veo más humano, me veo con más necesidad de Dios. Pero a medida que veo esa necesidad de Dios en mí, en vez de deprimirme, digo, Señor, permite que por mi vida yo pueda acabar con esa miseria en mí y que la vida de Cristo pueda ser manifestada en mi vida. Para eso, amados hermanos, tú y yo tenemos abogado en Cristo, porque esto no es asunto de esforzarnos humanamente, sino de manifestar una vida que es la de Cristo. Por eso, esta obra se hará pública. Tú y yo somos la obra pública de Dios. La iglesia es la obra pública de Dios. Somos la obra pública de Dios, creando caminos. Donde nosotros estemos, tiene que haber un camino de fe. A donde nos movamos, tiene que haber una medida de manifestación del poder de Dios. Alguien debe de querer tener la vida de Dios después de oír lo que hablamos. Pero no porque estamos convenciendo humanamente, sino porque la obra de Dios comenzó en tu vida. Y ese juicio comienza por la casa de Dios. Si la iglesia del Señor eleva su capacidad de luz y de entendimiento, y no solo somos un montón de hay personas retobados, peleándonos por allí, por allá, por algún pensamiento, sino que le pedimos al Señor que su luz sea la que juzgue este mundo, que aquellos que han amado la mentira sean expuestos, que aquellos que han amado la basura de todo el engaño
sean expuestos. Y no esperes al Señor con una hacha o martillo en su mano, o un palo o un garrote en su mano. No. Dios solo está esperando que el entendimiento brille en ti, en mí, en nosotros, la iglesia. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos tantos años en la tierra sin este juicio? Así que déjame decirte, número uno, ¿por qué tenemos tantos años en la tierra sin este juicio? Número uno, por ignorancia total. Es decir, nunca hemos sido expuestos a una enseñanza justa con toda la luz de Dios. Número dos, somos deficientes, somos ignorantes. Tenemos una generación absolutamente, totalmente ignorantes de los asuntos de Dios. Esa es la realidad. Número tres, por ignorancia parcial. Es decir, hemos recibido información escasa, rápida y subestimada. Número cuatro, por malos entendidos. Es decir, algo que no se entendió, la intencionalidad de lo que fue dicho. Amados, el hombre fue diseñado para entender a Dios. ¿A través de qué? A través de un programa instalado por Dios en nosotros. Es como que Dios instaló en cada ser humano un chip. Y ese chip es para que tú y yo podamos entender a Dios. Es de la misma manera que funcionan tus aparatos electrónicos. Por ejemplo, algunos dicen, no pude bajar la enseñanza de este jueves, de este domingo, porque no se pudo abrirlo. Otro quizá dice, no, yo sí pude abrirlo, yo sí lo abrí. La pregunta es, ¿por qué tú no pudiste y otro sí? Porque muchas veces el sistema operativo de tu aparato electrónico no era el mismo que el que tenía quien lo pudo ver o quien no lo pudo ver. No era el mismo sistema operativo. De la misma manera que Dios envía información y algunos decodifican y otros no decodifican, es el programa que opera en ti y en mí, en nosotros. Y hay un solo programa que decodifica cuando Dios habla. ¿Cuál es el único programa? Su propósito eterno. Tú lo puedes bajar a través del Espíritu, así que no lo estés buscando en tu teléfono, en tu iPad, en la televisión, en el YouTube. Lo puedes bajar ahora mismo diciendo, Dios, yo no entiendo mucho de lo que se está diciendo en estos tiempos. No entiendo ni la Biblia. Yo solamente quiero decirte, Señor, quiero colaborar. Quiero pertenecer al desarrollo de tu propósito eterno. Dilo tan solamente eso. Habla al Señor. Escuche, por favor. Cuando eso es confesado, aquí en mi estómago, algo pasa en nuestra vida. Tu mañana se irá, o cada día seguirá siendo sin entenderlo todo, pero algo habrá comenzado. El proceso de la buena obra, de la semilla, de la vida de Dios operando en nosotros, habrá empezado, habrá iniciado y habrá comenzado a manifestarlo en nosotros. Hay dos programas que compiten en el mundo. No hay tantos programas como nuestro celular. Tú abres el celular o enciendes el celular, vienes un sinnúmero de programas, pantalla tras pantalla. Pero hay dos programas, solo dos. Uno llamado El Propósito Eterno, que interpreta la intención del corazón de Dios.
Ese es el propósito eterno de Dios, el que interpreta la intención del corazón de Dios. Y el otro se llama el sistema antife del mundo, el sistema del mundo, que es anti Dios, antife, anti todo. Es la contrainteligencia de la fe. Se le llama también la locura del mundo. La inclinación natural de creer que la religión, sea cualquiera esta sea, nos haga ser como Jesús, hablar como Jesús, o caminar como Jesús, o actuar como Jesús, o sentir como Jesús. Y hacemos vivir en un mundo, en Palestina, caminando por la romántica calle de Palestina. De hecho, que es una canción de Palestina que dice: por esas calles yo quisiera caminar, calles de oro, mar de cristal, etc. Ese programa no instala la vida de Cristo. Ya no es un monte, ya no es una figura, ya no es en una película. Por más linda que esté hecha la película, aunque a ti te haga llorar tantas veces las veas, etc. Amados, hay un solo campo a donde la semilla puede germinar, y es en el corazón de las personas que se han convertido en la buena tierra del Señor, entendiendo que la buena tierra es decir, quiero participar del desarrollo del propósito eterno de Dios. Esa es la buena tierra. Y de eso se trata la gracia de Dios. La gracia de Dios se trata de que tú y yo entendamos que somos incapaces de ser como Jesús. Porque para eso fue Él. Pero ahora, por su amor, porque Jesucristo hizo la obra como el hombre Dios y el Dios hombre, hoy en forma de semilla, Cristo viene a nuestra vida y comienza a crecer hasta que sea perfeccionada en nosotros y la obra de Dios se haga pública en nosotros o a través de nosotros, la iglesia del Señor. Esa obra de Dios se haga pública, es decir, se manifieste en las dimensiones de la vida pública. El peligro de pensar que podemos hacer cosas como las hizo Cristo o a repetir la obra del Señor. Olvidamos que somos hijos de obediencia y nunca vamos a ser como Jesús, porque Él fue la medida. Nosotros podemos ahora, solamente ahora, expresar su naturaleza y no la de Jesús, sino la de aquel que resucitó, que es Cristo el Señor, que es el que quiso impartirse en nosotros en forma de pan. Y eso es importante que entendamos, que la vida del Señor está en nosotros en forma de semilla, y el Señor la va a perfeccionar en nuestra vida. La obra de Dios es la luz. Dice el apóstol Juan, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. ¿Tú crees que hay malas acciones en la tierra? ¿Lo crees? La pregunta es, ¿cuál es la posición que debe tomar el Hijo de Dios? ¿Cuál es tu posición? ¿Acaso será salir todos o salir a todos los medios de comunicación a juzgar? ¿A creernos que somos los defensores? ¿O acaso somos el nuevo superhombre del siglo XXI, como Batman o Superman? ¿O a creer que nosotros lo vamos a resolver esto?
¿Sabes cómo resuelve Dios a las malas acciones? Simple y llanamente, Dios resuelve levantando hijos de Dios. Y después que le queda, o que le quede a cada uno la creatividad de Dios. Dios ha sido bastante creativo para consumar los juicios cuando la luz abunda. Cuando tú tienes un arca lista para flotar, y el que mandó a hacer esa arca fue Dios, no fue Noé, no se le ocurrió a Noé. Así que no dudes que Dios nunca va a mandar a hacer algo sin terminarla y que funcione. El diluvio fue la muestra que Dios no iba a hacer un arca para que quede siempre en la tierra. Las arcas deben de flotar. Por lo tanto, el juicio de Dios no comienza en nosotros haciendo la canción de la tormenta. Dios no nos llama a nosotros a que pidamos lluvia en términos de juicio. Escuche, en términos de juicio. Dios nos pidió que construyésemos algo, que edifiquemos algo, que seamos algo, que seamos luz, que seamos casa, que seamos piedras vivas edificadas por Dios. No somos un montón de personas opinando y diciendo que yo creo que es, yo opino que es esto, que es este otro, no. Sencillamente, edificando casa en todas las versiones en las que podamos edificar. Entregando nuestra vida y quedando expectantes a ver qué es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Porque yo creo que hasta Noé, escuche, fue sorprendido en la manera en que Dios lo usó. Dios no puede mandarte a formar un ejército si no tiene los enemigos correctos para que Dios muestre su gloria. Y así lo hizo con David. Y ellos fueron hombres comunes, naturales. Dios puede llamarte a los 80 y al día siguiente llamar a hombres a los 90 años y decirte que hará de ti una nación, una gran nación. Tú no le vas a entender todo a Dios, pero le puedes creer todo a Dios. Y esto es importante. Dios no nos llamó a entender a Dios, nos llamó a creer a Dios. Así que no vas a entender todo a Dios, pero le puedes creer todo a Dios. Tú no lo vas a entender todo, pero lo puedes creer todo. No te olvides nunca esto. Y Dios habló con los hombres y les fue hablando, y los que fueron creyendo fueron viendo el juicio del Señor. Tú no puedes dedicarte a hacer la obra de Dios, pública de Dios, en un momento de la historia como es esta, y creer que Dios va a pasar por alto todo lo que pase, salvo que la obra pública que estemos haciendo sea corrupta, sea mediocre, sea nuestro antojo. Yo quiero, a mí me parece, yo quisiera. Y no sea infraestructura, sino que sea algo personal. Amados, esto no puede ser personal. Y esto es lo que cuesta. ¿Por qué amamos el estar juntos? ¿Por qué somos seres congregados y de comunidad? Porque nuestra obra no es obra privada. Nuestra obra es pública, comprometida.
Nos vemos embarrados a veces en situaciones complejas porque sabemos que hay algo dentro nuestro que es vida. Y creo que esta es una obra que nos excede a nosotros, que nos supera a nosotros. Esto no tiene que ver con el bienestar de las personas, tiene que ver con la obra del Señor que sea manifestada aquí en la tierra. Por lo tanto, el juicio en la tierra. Tú y yo queremos que esta situación se diagnosticó perfecto y lleno de manipulación, entonces esto se termine. Mucha gente enferma de los nervios, mucha gente llena de temores, muchos deprimidos, uno más de las estadísticas que no pueden salir de la angustia que esto causa. Ahora los apagones en nuestra nación, en nuestro país, que todos viven bajo presión. No hay personas vacunadas sobre estos problemas en ningún orden, ni en lo psicológico, ni en lo físico. A todos nos pega. Solo que hay un momento en el que uno toma una definición. El Señor dijo, sean luz. Porque la luz no es una cosa linda que tengamos que hacer. La luz no es otra cosa que un elemento de juicio. La luz juzga la mugre, la basura. La luz muestra. Por lo tanto, debemos de tener un entendimiento que esta luz que está en nosotros no es un esfuerzo humano. Y quienes caminamos en la luz de Dios, caminamos en la fe de Dios. Y la fe es algo que produce su propio resultado. Cuando nosotros caminamos en la fe de Dios, la fe no es que además de tener fe, tengo que tener esto y este otro. No. La fe trae resultados. Por eso dice la Biblia, por la fe. Y la fe nosotros la tenemos como sustantivo en la Biblia o en nuestro español. La fe como la práctica gracia, o como la palabra gracia y otras palabras, en el original en el que fueron escritas, no son sustantivos. La fe son verbos, son actividades. La fe es la actividad pensante de Dios. La fe es todo lo que tú piensas todo el día, con todos sus errores y con todos sus rollos en la vida. Pero la fe es la actividad de la mente de Cristo, operando en mi vida, en tu vida. Eso es la fe. La fe no es ausencia de problemas. La fe no es el deseo de tirar todo por la borda. Fe no es ausencia de que yo me enojo. Fe es la actividad de tu mundo pensante, en lo que pensamos durante todo el día, para encontrar la manera eterna de Dios, para vivir nuestra vida en la tierra, para producir la obra de fe que nosotros debemos producir en la tierra. Dice la palabra entonces, le preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Te das cuenta que hacer la obra de Dios fue la pregunta de todas las generaciones? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les respondió en Juan capítulo 6, esta es la obra de Dios, que crean en el que el Padre ha enviado. Y aquí la palabra creer es la misma palabra de fe. ¿Ustedes quieren hacer la obra de Dios? ¿Queremos estar en la obra pública de Dios? ¿Ser camino? ¿Ser energía?
ser vida y poder para otros. Queremos ser un elemento de comunicación entre todos los pueblos y las personas, como lo es el Señor hoy. ¿A través de quién? A través de sus hijos, la iglesia. ¿Queremos ser y vivir siendo la habitación de Dios? Bueno, eso es infraestructura. Mente gobernante no es cómo dirijo a la gente. Gobernante es cómo produzco en la vida de las personas una infraestructura de fe, porque privadamente no se podrá hacer. Por eso es que tú metido en tu casa no vas a poder hacer esta obra de Dios. Por eso digo que amo el seguir congregándome, porque nuestra obra no es privada, nuestra obra es pública. Tu obra no es obra privada, metido en tu casa, o aislado, o no congregarte, o congregarte de vez en cuando. Me da muchas ganas, sin duda alguna, como a ti y a mí, el quedarnos en casa. Algunos, especialmente los domingos, después de haber trabajado toda la semana, están muy cansados. Solo que hemos concebido a la fe de la misma manera que algunos de ustedes conciben su trabajo, como el médico que va a su consultorio o hospital, como el mecánico que va a su taller, como el artesano que va a su taller. Y no he asumido este lugar como un lugar donde Dios habita, sino a donde trabajamos la obra pública, la cosa pública, porque hemos sido llamados a gobernar y a manifestar su obra, la obra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo, esta es la obra de Dios, que crean, que tengan fe, que se pasen el día pensando en las cosas y en los asuntos eternos. Así que fe es pensar en los asuntos eternos según la mente de Cristo. Según la mente de Cristo, cómo vivir todos los días de nuestra vida. Cómo vivir todos los días de nuestra vida. Y cuando leemos Hebreos 11, encuentras la palabra fe. Cámbiala por la palabra, se la pasó pensando según Cristo. Cámbiala. En vez de usar la palabra fe que está ahí, cámbiala por se la pasó pensando según Cristo. Haz este ejercicio en Hebreos 11. Se la pasó pensando según Cristo. Entonces vemos por la fe Abel, porque Abel se la pasó pensando con el pensamiento de Cristo. Y es por eso que ofreció mejor adoración a Dios. Por la fe Abraham, todo lo pensaba en función de Cristo, que no le había sido revelado. Pero cuando le pidió al hijo, él le entregó a su hijo, porque su forma de pensar era el Hijo de Dios. Eso es fe. Así que cuando le dijeron al Señor, ¿qué es hacer la obra? ¿Cómo podemos hacer la obra de Dios? El Señor los vio creyendo que vestidos de una manera iban a hacer la obra de Dios. No. La obra de Dios es pasarnos el día pensando cómo Cristo está viviendo. Y no es viviría, no es el pensamiento que Jesús viviría, sino cómo Cristo, el pensamiento de Cristo, está hoy presente en nuestro medio. Ese pensamiento Cristo está activo. El Señor sí sabe de cómo salir de este momento que estamos viviendo en el mundo. Él sí sabe. El Señor sí sabe a través de sus hijos cómo se puede vivir orientado en un mundo desorientado. Cómo se puede vivir en prosperidad en tiempos de escasez. El Señor sí sabe hacerlo y lo está pensando para nosotros. Ese pensamiento se llama fe. Fe es la actividad del pensamiento. El apóstol Pablo dijo, en esto pensad. Si tú quieres saber cómo Pablo, el apóstol, definía la fe, dijo, en esto pensad.
pensando todo el día en todo lo honesto, en todo lo que es de buen hombre, en todo lo que, porque cuando pensamos Cristo, vivimos en fe. Y cuando vivimos en fe, producimos esos frutos. Que podamos en este tiempo, en esta temporada maravillosa, esta nación que nace de Dios se debe de convertir en una manifestación de obra pública como lo fue el Señor. El Señor se presentó como el camino, el Señor se presentó como la luz, Él se presentó como el poder, el Señor se presentó como la casa. El Señor dijo, yo me voy y prepararé morada. ¿Quieres saber si estamos viviendo en un país con problemas? Bueno, si se paró la obra pública, tú y yo como ecuatorianos tenemos que enfrentar duros problemas en los próximos años. Lo que está sucediendo hoy en día con el corte de luz. Porque cuando se frena la obra pública, se apaga la luz de las naciones. Hay naciones donde se administra bien y muchas veces la gente no vive bien, muchas veces no se elige bien a los gobernantes y no viven bien, pero se puede estar gobernando bien. Por ejemplo, ves más vías construidas, más autopistas, mejor tensión eléctrica, mejor internet, mejor comunicación electrónica, mejores casas hechas por el gobierno de turno para tener una sociedad en equidad. Todo se va mejorando. Cuando eso se mejora, hay un mejor futuro. El Evangelio en esta nación y en todas las naciones del mundo es lo mismo. Si tú estás sembrando vida para mejorar esto, estos pilares de la obra pública, Cristo en nosotros debe mejorar. Ser nosotros mejor caminos, abrir caminos en los diferentes lugares del mundo. Y cuando la obra de Cristo se manifiesta en nuestra vida, Dios nos da un ojo para abrir camino y para cerrar otros. Los países se hicieron grandes por la obra pública, buenas inversiones. Pero eso cada vez que nosotros tenemos en qué invertir, en esta casa, por ejemplo, invertimos en mantener infraestructura, que es Cristo, el Señor. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y esta hora. Que podamos entender, comprender, Señor, que somos responsables de hacer una obra pública en este tiempo, en este país, en esta tierra. Sabiendo que la infraestructura en nosotros está puesta y ese es el fundamento, que es Cristo, la vida en nosotros, en la iglesia. Ayúdanos a entender esta verdad, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Esperamos que el próximo sábado a las 7 de la mañana estés con nosotros, los domingos a partir de las 9:30 de la mañana en vivo y en directo, y los jueves conectados a través del internet. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Nos acompaña con sus palmas. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor.
cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, decláralo. Yo te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.